estamos recordando ese momento de la historia que cambió todo. Y fue cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Y vamos a leerlo, Lucas capítulo 24, desde el versículo 1. Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres fueron con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea resucitado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía una locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Muy bien, este pasaje nos habla acerca de lo que hoy estamos recordando. Jesucristo resucitando de entre los muertos. Y así como los 11 pensaron que era una locura, la verdad que para muchas personas es una locura. Si tú te lo pones a ver desde el punto de vista humano o lo intentas entender desde nuestra humanidad, es una locura. Y es algo, la verdad, difícil de creer. ¿Es así o no? Difícil de creer. Es difícil de creer de que Jesucristo fue entregado en la cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero tú y yo confiamos y creemos que eso es una verdad. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó de entre los muertos? Tenemos confianza y creemos que que Jesús resucitó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre, hablándole al Padre acerca de ti y de mí. Porque eso es lo que dice la Biblia. Que la función de Jesús es hablarle al Padre acerca de nosotros. Está intercediendo por nosotros. Ahora, este acontecimiento de la cruz es un acontecimiento poderoso, milagroso. Es algo que no suele suceder todos los días. Aquí entró en juego un poder divino. Y hoy nosotros creemos y confiamos en que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, y no solamente eso, que la Biblia nos dice que nosotros, utilizando el nombre de Jesucristo, podemos orar y que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre del que resucitó nos será dado. El jueves estuvimos aquí en una reunión celebrando la Cena del Señor, la Santa Cena, y la verdad que vino un lindo grupo de hermanos. Y según lo que dicen algunos incrédulos de esta iglesia, porque hay gente incrédula y mala, hay gente mala en la iglesia, ¿sí? Gente muy mala, pero bueno, tenemos que tenerlos, no queda otra que tenerlos aquí. Pero el jueves hicimos algo muy particular. Yo no prediqué, sino que la predicación la hicimos entre todos, ¿sí o no? Fueron contando testimonio todos los hermanos. La gente mala de la iglesia dice que yo hice eso porque no me había preparado la predicación y entonces, ¿sabes? Hice que todos contaron testimonio, entonces como no te preparaste, muy bien, me dijeron, muy inteligente de tu parte.
¿vale? Pero es mentira a los incrédulos de esta iglesia. Yo ya a mi esposa le había dicho que yo quería hacer esto. Porque no es lo mismo que yo me pare aquí y te hable acerca del poder de Dios y te lea pasajes hablándote acerca del poder de Dios. No es lo mismo que si los hermanos de aquí en la iglesia te cuenten y te hablen testimonios de lo que el poder de Dios hizo en sus vidas. Y aquí el jueves escuchamos testimonios muy fuertes de personas que habían sido sanadas, liberadas, que Dios los sacó de una vida completamente destructiva, de la muerte. Y ese poder que operó en cada uno de los hermanos que contaron testimonio el jueves es el mismo poder que operó en la cruz, que operó 3 días después para rescatar a Jesús de entre los muertos. Es el mismo poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de Dios que actuó en la cruz, que actuó 3 días después para resucitar a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder que hizo algo impresionante, que parece una locura, que a nuestra mente humana no lo puede entender. Ese mismo poder sigue estando disponible hoy en día para todos aquellos que creen en que Jesucristo es el Hijo de Dios y hoy está sentado a la diestra del Padre. Tenemos la herramienta más poderosa. ¿Recuerdan el domingo pasado? ¿Qué hice yo el domingo pasado? La espada. ¿Se recuerdan que saqué la espada? Sí, hoy un hermano me dijo, pastor, hoy no sacarás una pistola, ¿no? Le digo, no, tranquilo que tampoco soy tan loco, ¿vale? El domingo pasado yo traje una espada de casa que me habían regalado y hablamos acerca de la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios era nuestra espada, era la espada que Dios nos dio para que nosotros podamos luchar esta guerra en la que nosotros estamos metidos contra el diablo. Y que con la palabra de Dios, aquello que estaba escrito en la Biblia, con las promesas que Dios nos había dado, eran la forma en la que tú y yo podíamos hacerle frente a todos los ataques del enemigo. Ahora, esa espada no es cualquier espada. La espada que traje yo es una buena espada grande, pero no sirve para nada. Porque no tiene filo. Porque no puedo sacarle filo. Porque si le sacara filo, no podría sacarla de mi casa, porque me pararía la Guardia Civil y en vez de venir al culto, me iría al calabozo. Entonces, es enorme la espada, pero no sirve para nada. No corta nada. Un cuchillo de mi casa corta más que esa espada. Porque no tiene filo. Ahora, Dios nos dio una espada poderosa que viene cargada, cada palabra de Dios viene cargada de su poder, de un poder sobrenatural, de un poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que hizo sanidades como las que escuchamos el jueves, que restauró a personas, matrimonios, sacó. Nuestro hermano, él me lo había contado, pero me acuerdo de nuestro hermano Manuel que nos contó el jueves de dónde Dios lo sacó. Y yo el otro día me acordaba, digo, es que Dios es real. No hay otra cosa. Dios es real porque es imposible que una persona sea restaurada. Dios es real. Y ese poder que actuó en la cruz, que actuó 3 días después, es el mismo poder que Dios nos ha dado a nosotros y que está detrás de cada una de las palabras de Dios. Cuando yo tenía 18 años, no hace tanto porque sigo siendo muy joven, no, hace 20 años atrás, porque tengo 38, 20, yo estaba como líder en un grupo de oración, en un grupo evangelístico, en uno de los barrios más carenciados de la ciudad donde yo vivía en Argentina. Era un barrio de chabolas que se llaman aquí, allí se llaman villas. Y a mí me mandaron de líder en un hogar y yo hacíamos grupos para niños. Y yo estaba encargado de un grupo en una casa, una familia cristiana de la iglesia había dado su casa, o sea, ofrendado, no que ofrendó la llave de su casa, sino que, ¿me entienden? Ofrendó 1 hora o 2 horas del tiempo en su casa para que en su casa se pueda hacer un grupo donde vinieran niños de todo el barrio y a escuchar un devocional, una palabra del Señor y también le dábamos una merienda.
Entonces yo era el encargado de un grupo de eso. Es más, en uno de esos grupos yo conocí a mi esposa. Porque mi esposa viajó de España a Argentina y fue a la iglesia y dijeron, bueno, vamos a hacerte conocer un poquito el ministerio de la iglesia. Hay un grupo allí, tienes que acompañar a un chico que va ahí. Tienes que acompañarlo y él te va a llevar y conocer. Imagínense yo ese día. No, porque la palabra de Dios dice así, hermana querida. Yo era un predicador ese día de los buenos. Claro, la engañé totalmente. Pero bueno, un día voy al grupo y la verdad que teníamos un montón de niños. Es más, el grupo terminó haciéndose en un gimnasio dentro del barrio por la cantidad de niños que están. La verdad que fue increíble ese tiempo. Y un día que yo fui en una bicicleta que yo tenía, porque era lejos el barrio, pues el hombre de la casa, el papá de la casa, que estaba alejado del Señor, pero su esposa y sus hijos iban, y eran los que habían puesto la casa. Este hombre siempre estaba muy serio, Alejandro se llamaba. Estaba serio, hola, ¿qué tal? Me saludaba y demás. Bueno, un día viene cuando termina toda la reunión y coge su pierna. Siempre él utilizaba pantalones largos. ¿Cómo se llama? Chándal. Coge su pierna y me pone la pierna arriba de la mesa. Se levanta el pantalón y tenía toda una herida muy grande en la pierna. Y me dice, la semana que viene tengo cita con el médico, la herida estaba fatal. Si no sana esta herida, los médicos han decidido que me van a cortar la pierna, porque se me está extendiendo cada vez más. Y me dice, tanto que tú hablas de Dios, yo quiero que tú ores por mí, para que esa pierna se sane. Imagínense, yo 18 años, el hombre de la casa súper serio. Entonces le dije yo, claro, yo había visto, nunca había orado por nadie por sanidad, pero yo lo había visto en la iglesia. Dije, tráiganme aceite, por favor. Tráiganme aceite que vamos a ungir a este hombre. Entonces, yo recuerdo que por fuera, mi oración era una oración súper evangelística, súper religiosa. Lo puse ahí, le ungí toda la pierna con aceite, toda, ¿vale? La otra también por si acaso. Y empecé, en el nombre de Jesús. Y ahora te pido, Espíritu Santo de Dios, aleluya, que esta herida rebelde, endemoniada, sea sana en el nombre de Jesús. Pero por dentro, yo estaba diciéndole, Señor, yo te pido que hagas algo en este hombre. Imagínense lo que yo pensaba por dentro. Y si le tienen que cortar la pierna, Señor, que no le duela tanto. ¿Vale? De verdad, yo por dentro tenía miedo. Por fuera yo tenía que aparentar de que yo estaba orando con fe, pero por dentro no tenía ni un poquito de fe. Y oraba así, le digo, Señor, si le cortan la pierna, bueno, tú ya sabes, Padre, que se haga tu voluntad. Terminé de orar y me fui. Y mientras iba en el camino con mi bicicleta, el Señor habló a mi corazón y me dijo, Cristian, ¿por qué oraste sin fe? ¿Por qué tanto que crees en mí, en mi poder y que tanto vas y predicas a los niños? ¿Por qué no tuviste fe en que yo podía hacer eso? Y el Señor me ministró. ¿Y saben lo que tuve que hacer? Tuve que volver. Cogí otra vez mi bicicleta a mitad del camino, pegué la vuelta y toqué la casa de esta persona y le dije, hola, Cristian, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste algo? No, tengo que volver a orar por ti. ¿Por qué no? Ya me lo había gastado todo el aceite. Me digo, ¿por qué? Le dije, porque lo hice mal. ¿Cómo que lo hiciste mal? Imagínense, ustedes por un momento imagínense la cara del hombre. Claro, es que usé aceite de girasol y era de oliva. Le digo, no. Y había que poner un poquito de sal, me olvidé de condimentar. No, lo hice mal. ¿Puedo orar otra vez por ti? A ver, imagínense la cara del hombre. La cara del hombre diciendo, este tío está mal, voy a decirle que no vuelva a entrar a mi casa nunca más. Entonces ahí en la puerta, sin aceite, sin nada, yo oré por él. Pero esta vez, mi oración por dentro era la misma oración que yo la que estaba haciendo fuera. Y yo estaba orando al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, sánale la pierna a este hombre. Terminé y me fui. Pasó el tiempo y a la semana siguiente, a las 2 semanas, volví a esa casa. Saludé a este hombre, yo me olvidé totalmente de su pierna. Saludé a este hombre, hicimos el grupo y cuando termina me dice, Cristian, necesito hablar contigo. Bueno, hablamos. Y cuando terminamos y viene él a hablar conmigo, se levanta su pantalón y la pierna estaba completamente sana. 1 año y medio, si no recuerdo mal,
sin cicatrizar eso. Para mí eso fue sorprendente. Yo recuerdo que en ese momento me dice, y sí, era lo que iba a pasar. ¿Qué duda tenías? Yo ahí, pero cuando llegué a mi casa lo único que hice fue llorar por lo que yo estaba viendo ahí, lo que había visto, el milagro de parte de Dios. Pero para mí la enseñanza más grande de ese día no fue la sanidad, sino fue lo que produce una oración con fe y una oración sin fe. Una oración cargada de ese poder que está en la cruz, que actuó 3 días después, que hoy sigue estando disponible, que Dios me lo ha dado para que yo lo pueda utilizar, no solo para bendecirme a mí, sino para bendecir a otras personas. Sigue estando disponible para que su iglesia, esta iglesia y la iglesia de Cristo, sea en el lugar donde esté, pueda recibir las señales y los prodigios que Dios tiene para nosotros. Hoy que celebramos el día de la resurrección y nos acordamos de lo que Jesucristo vivió hace más de 2000 años y ese milagro que sucedió hace más de 2000 años, que es algo impresionante, es algo que tú y yo podemos seguir viviendo hoy. Es algo que tú y yo podemos seguir disfrutando hoy. La resurrección no es un evento en el que nosotros solo podamos recordar y que darle gloria a Dios por lo que pasó. La resurrección de Jesucristo es un evento que tú y yo podemos seguir disfrutando hoy en día. Que sigue estando el poder que actúa en esa cruz, en ese sepulcro, sigue estando disponible para sus hijos hoy. Pero el problema es que a veces vamos con la espada desafilada. Y no entendemos que todas aquellas palabras que Dios nos ha dado en la Biblia, que las tenemos aquí escritas y que decimos amén, gloria a Dios, no son simplemente palabras que están escritas en un libro, sino que son palabras que tienen un poder que va detrás, que las acompaña y que son para ti y para mí. Esa resurrección, eso que Dios hizo cuando sacó a Jesucristo de entre los muertos, el mismo poder que está disponible para ti para hacer ese milagro en tu matrimonio. Es ese mismo poder que está disponible para ti para hacer un milagro sobre la vida de tus hijos. Es ese mismo poder que está disponible para ti para hacer ese milagro sobre esa enfermedad, sobre esa depresión, sobre esa tristeza. Es ese mismo poder que sacó a Jesucristo de entre los muertos, que hoy está disponible para la iglesia de Cristo. ¿Lo vas a utilizar? ¿Vas a creerte de verdad que Dios puede hacerlo? Ayer estuvimos en un evento en Sevilla y Dios me habló y me hizo acordar de este testimonio que yo os acabo de contar. Y hace muchos años que yo he dejado de orar por los enfermos. Cuando tú estás enfermo y me dices yo oro por ti, pero hace muchos años he dejado de orar por los enfermos como lo hice ese día, cuando tenía 18 años y escucha, no sabía de nada. Lo único que sabía era lo que me habían enseñado en la escuela dominical de la iglesia. No era pastor, no tenía ningún título, simplemente era un chaval que creía en que Dios podía hacer las cosas. Nada más, un simple chavalito con una bicicleta que se caía a pedazos, que simplemente creyó en que Dios podía hacer las cosas. Y ayer Dios me hablaba y decía, ¿cuándo vas a empezar a orar otra vez por los enfermos? ¿Cuándo vas a otra vez empezar a creer en lo que Dios quiere hacer? ¿Cuándo vas a empezar a orar con fe por tu marido, por tu esposa, por tus hijos? ¿Cuándo vas a empezar a orar con fe por ese trabajo, por esa casa? ¿Cuándo vas a empezar? Porque el poder está ahí, está acumulado ahí para que tú y yo lo podamos usar. En el nombre de Jesús, todo lo que le pidamos al Padre, dice la Escritura, ¿no será? Qué poderoso, ¿no? Tenemos en nuestro equipo, tenemos con nosotros lo más poderoso que hay. Cuando nos juntamos a jugar al fútbol con los chicos de la iglesia, cuando voy, yo siempre que yo digo, yo hago el equipo. Yo hago el equipo. ¿Y saben a quién me elijo? A todos los chavales. A los que corren. Sí, de verdad. Y claro, tú ganaste porque tú eres normal. No te voy a elegir a ti que no corres nada. Te voy a elegir al que corre. Al que juega. Porque yo lo quiero tener conmigo.
Porque para no correr ya estoy yo. Ya no corro. Yo quiero el que corre, el que juega bien. Al mejor lo quiero conmigo. ¿Y a quién tenemos de nuestro lado? A Dios. ¿Por qué tenemos a Dios? Porque nos ama. Y no solo está Dios con nosotros, sino que está su Hijo, que está a su lado, hablándole bien de ti y de mí. Acuérdate de Cristian, fíjate Cristian, mira Cristian, es lo que necesita. Y dice la Biblia que Jesús está de mi lado, hablándole al Padre acerca de mí. Dios ya me ama, pero no solo tengo a Dios que me ama, sino que tengo a su Hijo hablándole bien acerca de mí. Y no solo eso, sino que Dios me regaló al Espíritu Santo para que esté todos los días a mi lado ayudándome. Tengo a Dios que me ama, a Jesucristo que me ama, por eso dio su vida por mí y está a la diestra del Padre hablándole todos los días acerca de mí. Está en mi equipo, pero tengo al Espíritu Santo que está todos los días a mi lado, deseando bendecirme. Todos los días a mi lado, esperando que yo me acuerde de que está ahí para que ore, para que Él pueda derramar su poder en mi vida. Ese es el poder que actuó en la cruz, que actuó en el sepulcro y que hoy está a tu lado todos los días de tu vida, a toda hora, simplemente esperando que tú le digas, Espíritu Santo, ven y actúa en mi vida. Haz la obra. Yo creo que lo puedes hacer. Para la gente es imposible. El médico me ha dicho que ya no hay solución. Me dijeron 1000 veces que mi matrimonio está que me separe. Yo no le voy a hacer caso a lo que dice la gente. Yo le voy a hacer caso a lo que dice tu palabra. No hay nada imposible para aquel que cree en el poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que elijo creer. Y a eso es lo que a donde voy a caminar. El Espíritu Santo está al lado mío, dispuesto a derramar todo su poder. Todo. Ese mismo poder que actuó hace más de 2000 años, es el mismo poder que hoy tengo a disposición todos los días de mi vida, las 24 horas del día, para bendecirme, para hacer milagros, para ver señales. Lo tengo a mi favor. ¿Lo vas a usar? ¿Lo vas a usar? ¿Vas a creer en Él? Y vas a empezar a orar creyendo de que Dios te ama, de que Jesús está a su lado, diciéndole, dáselo. Tú imagínate por un segundo que Jesucristo está al lado de Dios, intercediendo. Cuando nosotros oramos, decimos, Dios, dame esto. Jesucristo está, dale, Dios, dáselo, dale. Escúchalo a Cristian. Claro, pero es que la Biblia dice eso, Él está intercediendo por nosotros. Papá, escuchá la oración de Cristian, lo que está. Ese Jesús está a la diestra de su papá hablándole acerca de nosotros. Y no solo eso, sino que nos ha dado un regalo tan poderoso que es su Espíritu, que está en mí, a cada lugar donde yo vaya, y que está dispuesto siempre a bendecirme, siempre a actuar a mi favor, siempre dispuesto a hacer algo sobrenatural y maravilloso en nuestra vida. Amén. Yo me imagino a esas mujeres que iban a limpiar, llevar flores en el sepulcro, cuando se encontraron en esa puerta abierta, que no había nadie. Lo que habrá pasado por sus cabezas, ¿dónde estará? Habrá que ir a buscarlo, lo han robado. Y cuando se aparecen estos ángeles, dice, no lo busquen más. Él ya no está aquí, Él ha resucitado. ¡Wow! Me imagino a estas mujeres corriendo, desesperadas, yendo a buscar a los discípulos y a la gente que estaba ahí. No saben lo que acaba de pasar. Jesucristo resucitó. ¿Pero qué me están contando? ¿Cómo eso es imposible? Sí, ya no está muerto. Él vive. Él venció a la muerte. Él resucitó, le ganó esa batalla al diablo para que tú y yo hoy podamos tener autoridad, para que podamos orar en el nombre de aquel que resucitó, un nombre tan poderoso, y que le podamos pedir a Dios en el nombre de Jesús
aquellas cosas que necesitamos y que si se lo pedimos en su nombre, dice la Biblia que Él lo va a hacer. Este regalo es para ti. Tienes que creer en ese poder sobrenatural de Dios. En ese poder que te fue dado, que está a tu servicio. Evidentemente no para que lo malgastes, pero que está disponible para ti y para mí hoy. Lo vas a utilizar. Vas a empezar a orar con la espada. Esa espada que tiene poder, esa palabra que Dios tiene poder. ¿Vas a dejar de pedirle a Dios que haga algo en tu casa o vas a empezar a decirle, yo y mi casa serviremos a Jehová? Vas a empezar a creer que Dios nos ha dicho que vamos a ir de victoria en victoria. Y vas a dejar de pensar que ese problema que estás viviendo hoy ya es el definitivo. No vas a poder pasar de ahí. Vas a seguir creyendo en eso. O vas a empezar a creer en que todo lo que te sucede en tu vida es para la gloria y la honra de Dios. Vas a empezar a creer que aunque haya un ejército que se levante contra ti, hay uno que está a tu favor, que tiene más poder que cualquier ejército en esta tierra. Vas a empezar a creer que ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos sigue siendo una realidad para su iglesia hoy. Yo elijo creer. Yo elijo creer. No elijo entender, porque hay muchas veces en las que no voy a entender a Dios. Elijo creerle. Dios, si tú lo has dicho, yo te creo. Si tú has dicho que camine, voy a caminar. Y las aguas se empezarán a abrir. Yo empiezo a caminar. Yo empiezo a caminar creyendo en que tu poder es real.